of Color! I'm Yori Chisholm from Seattle, USA. Hola desde México. Face of Color! I'm Yori Chisholm from Seattle, USA. Hello from Sydney, Australia. Hola desde México. I'm Yori Chisholm from Seattle, USA. Hello from Sydney, Australia. Hola desde México. Hola a todos, Miami, Florida. Hello from Sydney, Australia. Hello from MOBC Canada. Hola a todos, Miami, Florida. MOBC Canada. Hello,
Pues bienvenidos a la transmisión de este 20º Campeonato Gallego de Grupo Show. Estamos en Bueu, concello de Bueu, y vamos a disfrutar de un día de patinaje artístico. Y quién mejor para comentarlo aquí en las redes sociales de la Federación Galega de Patinaje que Alex Villar. Buenos días, Alex. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí esperando disfrutar de este Grupo Show, que es el Salto Santorum de la patinaje artístico, ¿eh? ¿Cómo mola el Grupo Show? Pues sí, la verdad es que es una modalidad que mueve un montón de gente, un montón de patinadores y que desde hace muchos años se está pegando muy fuerte en nuestra comunidad. Pues que siga así. Bueno, va a quedarse Alex comentando toda la competición con nosotros. Yo iré ayudándote. Si necesitas ayuda, yo te iré ayudando. De acuerdo. Vale, pero vamos a centrarnos. Alex es un experto en el patinaje artístico y en el Grupo Show. Conoce a todos los patinadores, todos los clubes, todo lo que se mueve con este Grupo Show. Y yo vengo de todas las modalidades que se pueden hacer y voy a disfrutar y aprender mucho sobre el Grupo Show. De acuerdo, aprenderemos los dos, no te preocupes, que siempre es una buena ocasión para seguir aprendiendo. Pues sí, pues todo tuyo, te dejo a todo el público. Además, yo estaré más centrado en las redes sociales porque nos irán comentando por Twitter, por el directo de YouTube, por el directo de patinaje de la Federación. Entonces nos irán comentando cosillas y iremos metiendo a la gente para que se anime la gente a participar en la retransmisión. Cuanto más seamos, mejor. Perfecto, muy bien. Perfecto. Muy bien. Venga, pues todos tuyos. De acuerdo, hoy por la mañana tendremos la oportunidad de ver la competición de los grupos grandes, comentar que son formaciones de 16 a 30 patinadores y los programas que ejecutarán tienen una duración de entre 4:30 y 5 minutos, con un margen de más o menos 10 segundos. Por otro lado, recibirán 2 puntuaciones por parte de los jueces al terminar su actuación, que irán desde el 0 hasta el 10 y se puntuará por el sistema White. En los grupos grandes se darán 2 notas, una de contenido de programa y otra de presentación. El contenido de programa hace referencia a la idea, tema, coreografía y técnica de grupo y a la dificultad técnica del patinaje y movimientos relacionados con ellos. Y en la presentación se valorará la impresión general, el logro del tema o de la idea y la expresividad e interpretación. En breves momentos va a dar comienzo el campeonato. Un total de 8 grupos competirán por el campeonato gallego y da comienzo el campeonato. Y a la dificultad técnica de patinaje y movimientos relacionados con ellos. Y en la presentación se valorará la impresión general, el logro del tema, la idea y la expresividad e interpretación. En breves momentos va a dar comienzo el campeonato. Un total de 8 grupos competirán por el campeonato gallego y da comienzo el campeonato. Y a la dificultad técnica de patinaje y movimientos relacionados con ellos. Y en la presentación se valorará la impresión general, el logro del tema, la idea y la expresividad. En breves momentos va a dar comienzo el campeonato. En pista, a su merced. Empezamos con el Club Ribes. Son los actuales subcampeones gallegos y durante el 2019 también consiguieron el subcampeonato gallego, octavos en el Campeonato de España y campeones de la Copa de España. Un total de 17 patinadores conforman esta formación. Y da comienzo su actuación. En pista, a su merced. Está inspirada en la serie El cuento de la criada, donde representa la historia de una señora que tiene esclavizadas a sus criadas y al final estas se rebelan contra ella. Da comienzo la actuación. Y campeones de la Copa de España. No crees que seremos tuyas para siempre. Y da comienzo su actuación.
Un buen programa, el realizado por el Club Ribes. Comentar que durante esta temporada se ha renovado prácticamente el grupo por completo, con lo cual digamos que el trabajo es aún mayor, es un grupo nuevo, le falta experiencia, le falta compactarse entre sí para poder llevar a cabo una buena ejecución de los programas, pero bueno, la verdad es que ha estado bastante bien, sobre todo si lo comparamos con los entrenamientos de esta mañana, donde la gente estaba súper nerviosa, era la primera vez que probaban esta pista y se observaron variados errores, pero en esta ocasión han salvado el programa con brillantez. Digamos que el trabajo es aún mayor, es un grupo nuevo, le falta experiencia, le falta compactarse entre sí para poder llevar a cabo una buena ejecución de los programas. La verdad es que está bastante bien, de momento está parado con las tiradoras realizar destierra variados a la señora de la casa, pero en esta ocasión han salvado el programa. Ya están esperando sus puntuaciones, colocarlos en la zona destinada para ello. Se observan distintas formaciones y cruces de formaciones. Se utilizan mucho posiciones estáticas para arranque de velocidad y hacer nuevas formaciones. Muy utilizado también en este tipo de modalidad son características como el contrapunto, el canon, el rondón y la antífona, que veremos a lo largo de todos los grupos que veremos a lo largo de esta mañana. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué te ha parecido la actuación de tu club hoy? Bueno, después de un año muy duro y de todos los contratiempos, la verdad es que he defendido muy bien la coreografía y bueno, a ver si se refleja las puntuaciones. ¿Y cómo ves el nivel de la competición? Bueno, Y ahí va. Reina de Corazones, Club Patín Porriño. En pista, Reina de Corazones. La lucha por el poder, la búsqueda de un mismo objetivo que solo una puede alcanzar. La idea resalta el deseo de ser la más poderosa, la mayor conquistadora, pero al igual que en la baraja, Reina de Corazones, solo hay una. En pista, Reina de Corazones. En un mundo donde todas quieren ser la más poderosa, solo una conseguirá la corona. Solo una será la reina. La lucha por el poder, la búsqueda de un mismo objetivo que solo una puede alcanzar. La idea resalta el deseo de ser la más poderosa, la mayor conquistadora. Como podemos observar, el vestuario está inspirado en la carta de corazones de la baraja de póker.
Una pena la caída que se produjo a mitad del programa, que tendrá una penalización aproximada de 0,2 en la nota B, ya que se trata de una caída menor o una caída rápida de un patinador. Existen varios tipos de caídas que tienen una diferente penalización. Caída mayor, más de un patinador por un largo tiempo; media, un patinador durante un largo tiempo; caída rápida de más de un patinador; y caída menor, que es la caída rápida de un patinador, que fue la que se produjo durante la ejecución de este programa. Una pena la caída que en general fue un programa limpio, con unas buenas formaciones, mantenimiento de las líneas a lo largo de la formación y del trabajo en bloque de los patinadores. Y ahora a la espera de las puntuaciones. Caída mayor, más de un patinador por un largo tiempo; media, un patinador durante un largo tiempo; caída rápida de más de un patinador. María Artos es la entrenadora de este grupo show y el coreógrafo es Pichel, Juan Manuel Rodríguez Pichel. Puntuación para Reina de Corazones, del Club Joaquín Rodríguez. 6,3, 6,9, 6,9, 6,2, 6,2, 6,4. Presentación. 5,8, 6,0, 5,7, 5,5, 6,0. A continuación, el siguiente grupo en patinar será el Club Patinaje Artístico Soutomayor, que tiene como grupo show y tema principal Mágica Ingenuidad. 5,8, 6,0, 5,7, 5,5. La idea principal es el trabajo sin descanso del ratón Pérez y sus ayudantes para mantener la ilusión de una niña tras la pérdida de su primer diente. El siguiente grupo en patinar será el Club Patinaje, a la espera de que el Club Patinaje Artístico Porriño abandone la pista. Y allá vamos con el Club Patinaje Artístico Soutomayor, entrenado por Ruth Cameser. El nivel de esta competición hoy. Para mejorar la ilusión de una niña tras la pérdida de su primer diente. A la espera de que el Club Patinaje Artístico Porriño abandone la pista. Y allá vamos con el Club Patinaje Artístico Soutomayor, entrenado por Ruth Cameser. El nivel de esta competición hoy. Dos mundos unidos por la inocencia de un niño. Mientras la realidad duerme esperanzada. Así que la fantasía yo les doy mi voto de confianza, que no ha sido fácil juntarse grupos grandes para nada, entonces pues para esto más. Sobre todo teniendo en cuenta que era lo que hablaba yo con algunos entrenadores a lo largo de la mañana, que si bien el parón desde marzo fue importante, fue más, digamos, a nivel de entrenamientos y vuelta a la marcha, fue peor el del mes de febrero, durante el confinamiento del mes de febrero. Ya tenían cogida la rutina de los entrenamientos y de repente parar supuso pues que alguna gente se plantease incluso seguir patinando porque no estaban motivados, no tenían ánimo suficiente para poder competir, sobre todo que ya empezaban con exámenes, son gente que está estudiando aún. Y bueno, al final un poco de paciencia y convencimiento por parte de los entrenadores hacen que esto pueda seguir adelante y podamos ver el campeonato. Pues qué guay, porque es importante que siga habiendo campeonatos, que siga habiendo patinadores y patinadoras, y entrenadores y entrenadoras, y directivos y directivas, y que siga, que volvamos poco a poco a la normalidad. Eso es. Esperemos que el año que viene todo sea un poco más normal y podamos disfrutar de otro campeonato, si no como este, mejor incluso. Siempre mejor, nunca peor. Siempre, siempre.
Y da por finalizada la actuación de los alumnos de Ruth Cameselle, entrenadora y coreógrafa de este grupo show. Se retiran a la zona en la que van a recibir sus situaciones. Es importante que a lo largo del programa se describa una idea que sea vista claramente tanto por público y por jueces, que nos ayuda a entender la composición del programa, que tenga un comienzo, que tenga un nudo y que tenga un desenlace, y que trate de narrar una historia a lo largo de su composición. A nivel de calidad técnica, es importante. Los jueces valorarán tanto las habilidades del patinaje del grupo como la capacidad para realizar giros y filos profundos, que tenga un comienzo, que tenga un nudo y que tenga un desenlace, y que todos los patinadores sean un grupo compacto y que puedan realizar el mismo nivel de patinaje entre ellos. Que a veces suele pasar que muchas veces a la hora de formar un grupo a lo mejor te queda colgado un grupo grande por un niño y siempre metes a un patinador que a lo mejor no está a nivel de los otros, pero decides meterlo pues para poder hacer la composición de mínimo 16 patinadores. Entonces ahí a lo mejor el que está menos experto pues tiene que demostrar que puede estar a la altura de sus compañeros, y entonces ahí sí que se puede ver una disonancia entre uno de ellos o varios de ellos y el resto. Alex, una pregunta, que tenemos mucha gente que igual es la primera vez que está viendo el grupo show. Sí. Entonces la pregunta es, ¿y si se lesiona una de ellas, tiene suplente? ¿O uno de ellos? Sí, siempre hay un suplente, o debería de haber un suplente. Todos los grupos shows tienen suplentes para poder en un momento determinado introducir a otra persona en la pista que pueda seguir con la composición. A ver, mira, es que hay muchas preguntas que nos están llegando en Facebook, en diferentes redes sociales de la Federación Gallega de Patinaje, y yo te las voy a ir transportando para que la gente que no está tan habituada día a día a ver el grupo show, pues... De acuerdo. Sí, siempre hay un suplente, o debería de haber un suplente. Todos los grupos shows tienen suplentes para poder determinar. La verdad es que he de reconocer que el año pasado, o hace 2 años, vi los World Roller Games, pues a unas italianos, a Reus, a un montón de clubes, y debí de estar como unas 4 horas en el Palau Sant Jordi sin mirar el móvil, que eso ahora mismo ya es símil de que te enganchó. Sí, que me enganchó, ¿eh? Ahí van a recibir las puntuaciones. El año pasado, o hace 2 Ahora vamos con la presentación, que también baja en 3 décimas por juez aproximadamente, y se quedan en torno al 5,3 de media. Y es el turno del Club Patinaxe Ribeira. Ahora vamos con la presentación, que tiene como título Esgos 1844. El programa nos cuenta la historia de un convento situado en un pueblo llamado Esgos, el cual sufre el ataque de un hombre lobo. Y es el turno del Club Patinaxe Ribeira. En pista, Esgos, 1844. Un total de 18 patinadores componen este grupo, entrenado por Elena Rey, junto con su coreógrafo, que también forma parte del grupo show y patinará, Pablo Paz. El ataque de un hombre lobo. Y es el turno del Club Patinaxe Ribeira. Al principio del disco, los patinadores hacen una formación en forma de cruz para representar la idea religiosa de la coreografía. Durante el transcurso del programa se puede ver cómo el hombre lobo aparece bajo la luna llena y ataca a una de las monjas, que también forma parte del grupo show y patinará, Pablo Paz.
El vestuario utilizado por este grupo se adapta perfectamente a la idea que quieren representar. Buenas formaciones en bloque. Buen desplazamiento a través de la pista. Y atención porque está a punto de aparecer el hombre lobo con la luna llena. Y atención porque una de las monjas ha sido atacada por el hombre lobo. Y ahora utilizarán una formación en forma de rectángulo para expresar que el hombre lobo ha sido capturado. Entramos en la última parte del programa y descubriremos cuál es el destino del hombre lobo. Entramos en la última parte del programa. Buena actuación del Club Patinaje Ribeira. Durante los últimos 2 años del campeonato autonómico de grupos grandes no ha participado, con lo cual se puede decir que este es su debut con un grupo y una formación completamente nueva.
iba a recibir sus puntuaciones en breve. Durante los últimos 2 años del campeonato no ha participado, con lo cual se puede decir que este es su debut. Una formación completamente nueva. Contigo do programa. Escóitasme. ¿Qué te ha parecido la actuación de tu club? Bueno, bien, está dentro de las expectativas que habíamos entrenando durante toda esta temporada, lo hicieron muy bien. ¿Y cómo estás viendo el nivel de la competición? Bueno, después de esta pandemia que nos estuvo haciendo tantos estragos, creo que todos estamos haciendo unos buenos programas. Yo creo que lo estamos dando todo para que siga adelante el show en Galicia. Muchas gracias. ¿Y cómo estás viendo el nivel de la competición? Una idea fácil y claramente representada a través del programa. Podemos ver en las repeticiones diferentes formaciones. En las que se muestra los desplazamientos y las formaciones en grupo y en bloque a lo largo de la pista, utilizando diferentes pasos y piqués, diferentes formaciones, cruzando formaciones entre ellas. Podemos ver en las repeticiones. Y llegamos al final, donde el hombre lobo es capturado, enjaulado y aniquilado. En las que se muestra los desplazamientos. Los coches están tardando un poco en dar las puntuaciones de este grupo, utilizando diferentes pasos y piqués, diferentes formaciones, cruzando formaciones entre ellas. Comentar que el sistema utilizado para la clasificación de los grupos shows es el sistema White, en el cual se utiliza por comparación entre unos grupos y otros. Sale el primer grupo a patinar, se da una puntuación de referencia y a partir de ahí se van colocando los diferentes grupos en función de la referencia establecida en el primer grupo. Y ahora vamos con las puntuaciones. Muy buenas puntuaciones, desde el 7,3 hasta desde el 7,4 hasta el 6,7, con lo cual se sitúan provisionalmente en primera posición a la espera de la puntuación B, que va desde el 6,5 hasta el 7, con lo cual mantienen la primera puntuación provisional a la espera de que actúen los siguientes 4 grupos. Estamos en la mitad del campeonato y a continuación es el turno para el grupo Carpa Viqueira con su show Colgados. A la espera de la puntuación B, que va desde el 6,5 hasta el 7. ¿Qué ocurriría si de repente la red no estuviera disponible? Nos pondríamos a enviar mensajes, a hablar como amigos, no podríamos enviar mensajes, hablar como amigos, enviar un correo, fotos, escuchar música. ¿Nos volveríamos locos? Pero seguro que trataríamos de resolverlo. Esta es la idea principal que tratará de expresar el grupo show Carpa Viqueira, entrenada por Merce Cabello Gallego y coreografiado por Julia Penado. ¿Qué ocurriría si de repente la red no estuviera disponible? Nos pondríamos a enviar mensajes, a hablar como amigos, no podríamos enviar mensajes, hablar como amigos, enviar un correo, fotos. Son los actuales medalla de bronce del campeonato autonómico del 2020 y en 2019 campeones gallegos. En el principio del programa, los patinadores representan distintas actividades cotidianas: bailar, hacer gimnasia, subir fotos a las redes sociales, hablar por el teléfono mientras viajan en bus, y de repente el móvil deja de funcionar. A priori, este es uno de los grupos favoritos al ciclo.
tratarán de construir con su cuerpo un repetidor que les permita conseguir la amplitud deseada. Patinaje muy característico del grupo Carpa Viqueira, la utilización de músicas clásicas con movimientos de danza contemporánea en contrapunto. Se dan cuenta de que no pueden hacer nada sin la conexión a internet, pero decidirán resolver el problema. ¿Cómo? Lo averiguaremos al final. Destaca la gran velocidad de los patinadores en la utilización de la pista. Y por fin han conseguido error. Destacar que este grupo a nivel técnico y habilidades de patinaje ha demostrado un gran dominio de patines, utilizando diferentes giros y pasos, con filos profundos, y posiblemente sea de los grupos que llevamos vistos hasta ahora el que mayor dificultad técnica de patinaje presenta. Pero veremos lo que opinan los jueces al respecto, valorando el programa en su conjunto, tanto la idea como la calidad técnica, la expresividad, el porte de los patinadores y la idea representada. Utilizando diferentes giros y pasos, con filos profundos. Estamos viendo cómo están buscando red, diferentes formaciones, cruces a gran velocidad, utilizando toda la pista. Veremos lo que opinan los jueces al respecto, valorando el programa en su conjunto.
y ahí representan el símbolo del wifi, claramente visible, sobre todo para la zona de los jueces, que es a donde va dirigido sobre todo el contenido del programa, para que ellos puedan ver la idea representada lo mejor posible. Cruces. Con puntuaciones que van desde el 7,4 hasta el 7,8. A nivel, en la puntuación A se colocan en primera posición y a espera de la puntuación B, que va desde el 7,2 hasta el 7,6. Con lo cual pasan a ocupar la primera posición provisional. Con puntuaciones que van desde el 7,4 hasta el 7,8. A nivel, en la puntuación A se colocan en primera posición y a espera de la puntuación B, que va desde el 7,2 hasta el 7,6. Con lo cual pasa a ocupar y a continuación vamos con Club Deportivo Fontiñas de Santiago de Compostela y su tema Gravedad. Con puntuaciones que van desde el 7,4 hasta el 7,8. La coreografía está dividida en 3 partes que se pueden diferenciar a través de la música y los movimientos. Y a continuación vamos con Club Deportivo Fontiñas de Santiago de Compostela y su tema Gravedad. En la primera parte del programa, la protagonista de la coreografía se encuentra en un estado de ingravidez. A medida que éste avanza, la gravedad actúa en su propio cuerpo, haciéndola cada vez más y más pesada, terminando finalmente por caer. La protagonista de la coreografía va de blanco, mientras que las fuerzas gravitatorias utilizan el color negro. En el último campeonato gallego ocuparon la 7ª posición en 2020. Y están entrenadas y coreografiadas por Ana Santos y Olaya Vieiro. La gravedad actúa en su propio cuerpo, haciéndola cada vez más y más pesada, terminando finalmente por caer. La protagonista de la coreografía va de blanco, mientras que las fuerzas gravitatorias utilizan el color negro. En el último campeonato gallego ocuparon la 7ª posición en 2020. Y están entrenadas y coreografiadas por Ana Santos y Olaya Vieiro. El Club Deportivo Fontiñas se caracteriza por realizar unos shows conceptuales basados en ideas de la danza contemporánea y movimientos contemporáneos. Este campeonato se realiza a puerta cerrada, con lo cual no hay espectadores, no hay familiares. Los únicos presentes aquí en el pabellón son los miembros de la Federación Gallega de Patinaje, los jueces y los propios deportistas que animan a sus compañeros y contrincantes para dar ánimos en este campeonato.
al final la gravedad acaba venciendo. Comentar que en la puntuación de presentación es muy importante el lenguaje corporal, la habilidad de expresar una emoción específica a través de gestos, la mímica y la variedad de posturas o a través del uso de todo el cuerpo. La expresión corporal, para ser completa, debe incluir no solo actitudes corporales, sino también expresión facial que pueda contribuir claramente a la expresión de la emoción concreta. Los elementos fundamentales en relación a la expresividad y la interpretación en los que los jueces se fijarán serán el porte, la utilización total de las diferentes partes del cuerpo, líneas perfectas, claridad y precisión de los movimientos, variedad y contraste, gracia, finura, elegancia y control, suave de movimientos. No solo actitudes corporales, sino también expresión facial que pueda contribuir claramente a la expresión de la emoción concreta. Los elementos fundamentales en relación a la expresividad y la interpretación y ya están a la espera de recibir las puntuaciones. Ha habido momentos en los que se han desplazado a mucha velocidad por la pista, haciendo diferentes formaciones en bloque, y ahí van las puntuaciones. Oye, Alex, una pregunta. Sí. ¿Cuántas horas entrenan estas chicas y estos chicos? A ver, el grupo show es complicado porque la mayoría de ellos, y no todos, son patinadores que ya están en la universidad y entonces a lo mejor se desplazan los fines de semana para poder entrenar, con lo cual utilizan la mayor parte del fin de semana para poder entrenar, montar las coreografías, etcétera, etcétera. Y en realidad tampoco entrenan tantas horas como para poder, o sea, realmente sí es cierto que lo que ves en pista es un trabajo muy duro y muy constante, pero luego las horas que tienen de pista detrás realmente no ponen de manifiesto todo el trabajo que tienen. Y después las horas que dedican a preparar el maillot y maquillarse. Exactamente. Aquí delante de un grupo que lleva maquillándose desde las 9 de la mañana. Sí, desde las 9 de la mañana es momento ya de empezar con los maquillajes, si no llega el momento de la competición y aún no están preparados. Y la laca para mantener el pelo ahí. Todo. Los trajes se empiezan a preparar con mucho tiempo de antelación porque a lo largo, a lo mejor, de la formación de la idea van surgiendo cambios o ideas nuevas que requieren, pues a lo mejor, ajustes de vestuario. Entonces siempre es un proceso muy largo y muy complejo. Un grupo que lleva maquillándose desde las 9 de la mañana. Y es el turno del Club Ánfora. Como vamos aprendiendo hoy poco a poco de este grupo show, de esta modalidad. Bueno, podéis seguirlo en todas las redes sociales de la Federación Gallega de Patinaje, ¿vale? Está en YouTube, está en la web, está en todos lados. Podéis comentarnos en Twitter todo lo que queráis también en Federación Gallega de Patinaje. Todos tuyos, Alex. Muy bien. El pago por órganos supone tomar una ventaja injusta sobre los grupos más pobres y vulnerables, conduciendo a la especulación y a la trata de personas. 3 órganos, hígado, pulmones y corazón, reclamados por gente que los necesita, que los quieren comprar y que van a hacer todo lo posible para conseguirlos. El dinero es el que tiene el poder. Esta es la idea que tratará de representar el Club Ánfora a lo largo de su programa. El pago por órganos supone tomar una ventaja injusta sobre los grupos más pobres y vulnerables. Vemos cómo se representan los 3 órganos, hígado, pulmones y corazón, iluminándose en los mayos de los patinadores. Que los quieren comprar y que van a hacer todo lo posible para conseguirlos. El dinero es el que tiene el poder. Esta es la idea que tratará de representar el Club Ánfora a lo largo de su programa. Y se ilumina el corazón, que es el objetivo del tráfico de órganos. A continuación, veremos cómo el corazón deja de funcionar en algunas de las patinadoras, las cuales buscan una persona a la que le funcione el suyo para que se lo puedan comprar con billetes.
típica del patinaje de precisión. Un total de 16 patinadores forman este grupo show, entrenado por Alberto Covelli y coreografiado por Alejandro Teixeira. Y en este momento el grupo anima al grupo show Ánfora después de una caída y un tropezón de sus patinadoras. Destacar que esta formación es nueva, todos sus componentes son nuevos en este grupo show. El vestuario, el maquillaje y la peluquería y los accesorios son muy importantes para definir el tema y el mensaje del programa. Contribuyen a fortalecer la parte comunicativa y artística del tema. Por esta razón deben usarse con cuidado, prestando especial atención a los detalles tanto desde el punto de vista artístico como histórico. Los trajes elaborados y los accesorios, con los patinadores demostrando su capacidad para usarlos con confianza y destreza, pueden obtener un mayor crédito por la dificultad. Y en este caso podemos decir que el Club Ánfora lo ha conseguido con la confección de estos trajes, en donde se ven claramente diferenciadas las tres partes o órganos representados, que son objeto de tráfico y que se iluminaban a lo largo del programa, con los patinadores demostrando su capacidad para usarlos con confianza y destreza. Ya están todas las componentes del Club Ánfora esperando sus puntuaciones. En este caso podemos decir que el Club Ánfora lo ha conseguido con la confección de estos trajes, en donde se ven claramente diferenciadas las tres partes o órganos representados, que son objeto de tráfico y que se iluminaban a lo largo. Una pena, una caída que ha sucedido a lo largo del programa y que ha tenido como consecuencia el tropiezo de tres patinadoras. Puntuación para tráfico do Club Ánfora. Contido do programa 6,1. Unas puntuaciones que van desde el 5,6 al 6,1. 5,6. Presentación. Y en presentación desde el 5,2 al 6. 5,6. 5,0. 5,2. Provisionalmente el Carpa ocupa la primera posición, seguido por el Club Patinaje Ribeira y en tercera posición el Club Ribes. Pero estamos a la espera de que dé comienzo la actuación del Club Patinaje Artístico Valladares, que son los últimos patinadores, el último grupo en patinar. Y con ellos daremos por finalizada la sesión de mañana. Alex, sí.
Ahora tenemos que estar ya pendientes de la retransmisión por la tarde. Pues no lo sé, me pillas, pero aproximadamente sobre las 6 de la tarde creo que dará comienzo la competición. A partir de las 4 comienzan los entrenamientos oficiales y a partir de las 6 aproximadamente es cuando dará comienzo el campeonato. Qué bien, qué bien. La sesión de mañana. Alex, sí. Ahora tenemos que estar ya pendientes de la retransmisión por la tarde. Pues no lo sé, me pillas, En un futuro cercano, el planeta bonito consumido por la mención humana. La contaminación no nos deja respirar. Es el fin. Y a partir de las 6 aproximadamente es cuando dará comienzo el campeonato. Da comienzo la actuación del Club Valladares, que son los actuales campeones gallegos del 2020. Veremos si pueden revalidar su título o conseguir podio. Los 18 patinadores van vestidos idénticos. Sus trajes son oscuros y rasgados, ya que representan la vida desesperada por buscar un lugar más seguro donde poder vivir. Además llevan mascarilla, evitando la inminente contaminación del futuro próximo que representa la idea de este baile. Tratan de huir a lo largo del programa buscando un lugar donde poder respirar. Mientras el resto de sus compañeros giran en círculo alrededor de ellos. Es un grupo que se mueve en gran velocidad por la pista, demostrando dominio de patín. Sus compañeros giran en círculo alrededor de ellos. Y entramos en la última parte del programa, donde tienen preparado un efecto final que reforzará la idea que tratan de representar. Veremos cuál es.
humo para finalizar su actuación. Un grupo que empezó muy fuerte, con mucha expresividad en la primera parte del programa, con mucha velocidad en todos sus desplazamientos. Ahí podemos ver el comienzo de la actuación. Un grupo que empezó muy fuerte, con mucha expresividad en la primera parte del programa, con mucha velocidad en todos sus desplazamientos. A diferencia de los grupos pequeños, en los grupos grandes se requiere un mayor control y dominio de la pista a nivel espacial, ya que a mayor número de patinadores resulta mucho más difícil mantener compacto el grupo y las formaciones, con lo cual se requiere mayor dominio de patinaje. Sí es cierto que en los grupos pequeños veremos más dominio de técnica de patín, con filos más profundos, pasos y giros rápidos y de dificultad, como pueden ser ya giros sobre un pie, como rockers, brackets, contras, que demuestran dominio de patín y que a lo mejor en los grupos grandes no se pueden ver. Mucho más difícil mantener compacto el grupo y las formaciones, con lo cual y ya estamos a la espera de las puntuaciones. Sí es cierto que en los grupos pequeños veremos más dominio de técnica que van desde el 8,2 hasta el 7,5 y que los van a situar primeros y campeones gallegos. Pero aún estamos a la espera de la presentación, de las puntuaciones en presentación, que corroboran este resultado, que van desde el 7,3 hasta el 8, con lo cual podemos decir que el Club Valladares se proclama campeón gallego, Carpa subcampeón gallego y Ribeira medalla de bronce en este campeonato autonómico de patinaje artístico Grupo Shows. Oye, pues emoción hasta el final, Alex. Pues sí, la verdad es que sí, porque todos los clubs trataron de luchar por una mejor clasificación y se vio un buen nivel a lo largo de esta mañana. Ostras, pues la tarde que nos espera también. Pues sí, emocionante como mínimo. En este campeonato autonómico de patinaje artístico. Y ahora habrá que comer en Bueu, ¿no? No queda otra. Es una buena. Bendito problema, ¿eh? Es una buena zona para ir a comer. Además el tiempo acompaña y está muy agradable el día. Es una pena que los espectadores no puedan asistir al pabellón. De hecho, vemos que enfrente de la pista hay un ventanal enorme en el que hay gente que está apoyada para poder seguir la competición desde fuera. Sí, pero bueno, mira, ya es bastante avance poder realizar la competición, así que vamos avanzando poco a poco. Sí. Ojalá volvamos a tener pabellones llenos el año que viene. Ojalá lo consigamos y esperemos que sí. Y mientras, nuestra labor es pues llevarle a todas las familias el espectáculo a casa. Así que también es importante. Es importantísimo. Así que nos vemos por la tarde en la segunda parte del Grupo Show. De acuerdo, perfecto. Nos vemos esta tarde. Que aprovechen. Igualmente. Ojalá podamos tener pabellones llenos el año que viene. Ojalá lo consigamos, esperemos que sí. Y mientras, nuestra labor es pues llevarle a todas las familias el espectáculo a casa. Así que también es importante. Es importantísimo. Así que nos vemos por la tarde en la segunda parte del Grupo Show. De acuerdo, perfecto. Nos vemos esta tarde. Que aprovechen. Igualmente.
final de esta retransmisión. Va a dar comienzo en breve la entrega de trofeos a los 3 primeros clasificados. A diferencia del patinaje libre individual, el patinaje de grupo show tiene una temporada distinta. En este caso, los campeonatos de España se celebran entre marzo y abril, con lo cual su temporada termina ahí. Con lo cual, el montaje de las coreografías y de los grupos se suele realizar en verano para dejar ya todo el trabajo hecho, o a partir del verano para dejar todo el trabajo hecho, simplemente tener que repasar la idea, hacer modificaciones en las formaciones que puedan ir mejorando y permitiendo mejorar el grupo a lo largo de la temporada y antes del inicio de la competición. Sí es importante comentar que una vez que se presenta al Campeonato Gallego y consigue plaza para el Campeonato de España, el grupo o el club está obligado a presentar esa misma idea. Repasar la idea, hacer modificaciones en las formaciones, mejorar a lo largo de la temporada y antes del inicio de la competición. Ya se están preparando los 3 grupos que subirán al podio y que en esta ocasión son el Club Valladares en primera posición y campeón autonómico en la modalidad de grupo show grande. En segundo lugar el Club Carpa Viqueira y en tercer lugar y como sorpresa del campeonato el Club Patinaje Artístico Ribeira. ¿Segundo puesto? ¿Quién es el segundo puesto? Carpa Viqueira. Carpa Viqueira. Carpa Viqueira. Esa de un... Abierto la introspectura.
podemos comenzar con entrega de trofeos. Por lo visto, desde casa. En tercer lugar, tenemos a Escos, 1844, los Club Ribeira. Entrega el trofeo Daniel Benavides, jefe de deportes de la Xunta de Galicia. Entrega el trofeo Daniel Benavides, jefe de deportes de la Xunta de Galicia. En segundo lugar, tenemos a Colgado, do Club Carta Viqueira. En segundo lugar, tenemos a Colgado, do Club Carta Viqueira. Fai entrega do trofeo Daniel Benavides. En primeiro lugar, o primeiro clasificado é Smo, do Club Valladares. En primeiro lugar, o primeiro clasificado é Smo, do Club Valladares. Entrega o trofeo Daniel Benavides. Y ahí reciben su trofeo que les trasladan por los campeones gallegos. Entrega o trofeo Daniel Benavides. Cedemos ya la palabra a Daniel Benavides, jefe de deportes de la Xunta de Galicia. Bueno, pois, como aproveitando que estamos retransmitindo a moitos lugares, ¿no? Como toda a provincia de Pontevedra, toda Galicia, ¿no? E para, pois, primeiro, felicitar os que estades aquí. Non vou dicir onde vivo eu. Vivo en Vigo e vivo en Valladares. Entonces, un pouco de broma. Enhoraboa, Tamara, enhoraboa. E casualidades, ou sinto pos demais que son tamén, bueno, a próxima vez. Bueno, tedes tamén hai que felicitar, sobre todo, os que están fora, que teñen que
que esperemos que bueno, que isto pase, que podamos dentro do poquinho, calculo dentro do poquinho, cando este pase o 21, o 22, que xa podamos entrar. Algunos veñen ben poñer a máscara, e que, sobre todo, quero pedir comprensión para os que están organizando, que teñen que extremar as medidas, é moito máis traballo, e que os que están fora, pois, entramos aquí, miña acompañada con a concellada de aquí de Bueu, e nos sentimos e decimos, bueno, pois que somos uns privilexiados estar aquí, pero sobre todo é unha pena non poder valorar o gran nivel que tedes, e que iso fai que tamén fagades con máis interés, con máis traballo, e que vamos a salir moi reforzados disto. Noraboa a todos, e moitas gracias por a vosa atención. Moitas grazas a todos os meus participantes e, sen máis, damos por rematado esta jornada do campeonato de Grupo Show en la modalidade de grupos grandes. Un forte aplauso para todos. Imos desalojando a pista, patinadores e patinadoras. Y nos vamos, regresamos esta tarde con el campeonato de grupos pequeños. Buenas tardes a todo el mundo. Continuaremos